Sean bienvenidos una vez más a estos videotutoriales de matemáticas. El día de hoy va a ser un video un poquito más teórico, no va a haber tantos ejercicios. Como les había comentado, habrá ocasiones en las que realicemos ejercicios y habrá ocasiones en las que haya mucha teoría. Pues bueno, este es uno de estos videos de teoría. El día de hoy vamos a ver qué pasa con los ángulos de 30 grados, 45 y 60. Además vamos a incluir algunos otros. Entonces, ¿por qué son importantes estos ángulos? Son los ángulos más comunes que van a existir dentro de trigonometría, los vamos a estar viendo constantemente y a partir de estos ángulos podemos obtener algunos otros, como por ejemplo el de 50 grados, el de 60 grados, el de 200 grados. Anteriormente, cuando no existía la calculadora, pues cuando querían hallar por ejemplo el seno de 100 grados, tenían que ir haciendo, ya lo veremos más adelante, tenían que ir haciendo combinaciones de estos ángulos hasta que llegaran al de 60. Ahora no, ahora nosotros introducimos este dato en la calculadora y ya nos da el resultado. Entonces, por eso es que estos ángulos se consideran de muchísima importancia, ya que a partir de estos podemos obtener las funciones trigonométricas de los demás ángulos. Y entonces básicamente lo que vamos a ver el día de hoy. Veamos, vamos a empezar con el ángulo de 45 grados. Voy a ponerlo aquí. Es el ángulo más sencillo de todos. Este ángulo generalmente se representa en radianes también. Su representación es pi cuartos. Entonces, cuando vean que hablan del ángulo de 45 grados o de pi cuartos, se refieren precisamente al de 45 grados. Es una equivalencia. Entonces, este ángulo equivale a 45 grados. Y bueno, en grados, minutos y segundos, pues como es un ángulo cerrado, no tiene ni minutos ni segundos. Entonces, el ángulo de 45 grados, su equivalencia en radianes es esta, pi cuartos. Y ahora, lo que vamos a ver aquí son unos triángulos que nos permiten encontrar de una mejor manera todos los ángulos. Porque siendo sinceros, a veces yo tampoco me acuerdo bien de estos valores. Entonces, no voy a decir, sería un poquito hipócrita decir, aprendas estos valores cuando ni yo mismo me lo sé. Entonces, hay un pequeño truquito que nos permite precisamente encontrar todos esos valores. Y el truquito es el siguiente. Como les había comentado antes, estas escuadras son de mucha utilidad. Todo juego de geometría tiene dos escuadras. Una es esta que les mostré, esta, y la otra es esta. Pero si se dan cuenta, o sea, siempre tienen la misma forma. ¿Por qué no ponen dos escuadras como esta o dos escuadras como esta? ¿Por qué no las ponen así? Pues precisamente porque nos ayudan a encontrar los valores de los ángulos. Esta escuadra, si se dan cuenta, es un triángulo rectángulo. Entonces quiere decir que podemos calcular el ángulo que se forma aquí y el ángulo que se forma acá. Entonces, para acordarnos del cuánto el ángulo de 45 grados, las funciones trigonométricas y todo eso, vamos a trazar una línea. Esta línea, bueno, yo la estoy trazando grande, pero pueden medir lo que ustedes quieran. 1 milímetro, 1 centímetro, 1 decímetro, 1 metro, lo que ustedes quieran. El punto es que la longitud de este punto a este mida 1. Y entonces, vamos a trazar otra línea que parta de este ángulo. Sin necesidad de nuestro transportador, nosotros podemos con esta escuadra trazarlo. La característica de esta escuadra es que los dos ángulos que tiene son de 45 grados. Y vean, coincide. Aquí tenemos el de 90 grados más 45. Más 45 ya tenemos los 180 grados de un triángulo. Entonces la ventaja de esta escuadra, por eso tienen estas formas, porque la ventaja es que
el ángulo que tiene tanto en esta parte como en esta es de 45 grados. Entonces, ya que nosotros trazamos nuestra recta que mide 1, tomamos un vértice, ponemos la escuadra sobre él y trazamos otra recta. La seguimos trazando lo más que queramos, por ejemplo así. ¿Hasta cuándo va a acabar? Ahora lo que vamos a hacer a continuación es colocamos nuevamente nuestra escuadra sobre esa línea y trazamos una línea perpendicular. Ahí está. Aquí ya tenemos la línea perpendicular. Voy a borrar esto. Y entonces medimos cuánto mide el otro cateto. 1. Si no me creen, vamos a utilizar el compás. Ya tenía mucho que no lo utilizábamos. ¿Cómo podemos comprobar que una medida es igual a la otra? Tomamos la distancia que hay de esta recta a esta. Oh, miren, coincidió. Y si el compás es del mismo tamaño que la otra recta, quiere decir que tienen el mismo tamaño. La coloco aquí y vean, efectivamente la recta que tenemos acá tiene el mismo tamaño. Incluso si tomo como referencia este vértice, si yo trazo una circunferencia, vean cómo llego a ese punto. Precisamente porque la distancia que hay de este vértice aquí es la misma que la que hay de aquí a acá. Esto pues ya lo habíamos visto anteriormente. Entonces, en conclusión, este lado y este miden lo mismo. Y entonces, a partir de eso, utilizando el teorema de Pitágoras, podemos obtener cuánto vale la hipotenusa. Y entonces tenemos que hipotenusa es igual a raíz cuadrada de 1 al cuadrado más 1 al cuadrado. O sea, la suma de los dos catetos, y esto nos da como resultado raíz de 2. Y entonces quiere decir que la hipotenusa mide raíz de 2. Y a partir de esto ya podemos obtener las funciones trigonométricas. Si considero que este es mi ángulo que mide 45 grados, las funciones trigonométricas del ángulo de 45 son el seno del ángulo es cateto opuesto 1 sobre hipotenusa, que vale raíz de 2. Vamos a verificar con nuestra calculadora. A ver, seno de 45 me da, ¿qué? Raíz de 2 sobre 2. ¿Por qué me dio eso? Creo que estoy mal. Bueno, voy a tomar como referencia este dato. Esto es lo claro porque a muchos a veces se les complica y no saben cómo. A mí me salió en la calculadora que raíz de 2 sobre 2. ¿Pero por qué? Pues vamos a ver qué ocurre. Bueno, según nuestra lógica, a nosotros nos sale esto. Pero lo introducimos en la calculadora y nos sale esto. ¿Por qué? Aquí viene otra aplicación de álgebra que a lo mejor pensaron no iba a servir. Vean cómo todo lo de álgebra sí está sirviendo. Parecía que no, pero sí. Si se dan cuenta, aquí tenemos una raíz cuadrada. Habíamos visto en álgebra un concepto que se llama racionalización. Es decir, deshacernos del denominador, la raíz que pudiera estar. Para poder deshacernos de esa raíz, ¿qué era lo que hacíamos? Multiplicábamos por esa misma raíz. Raíz de 2. Y entonces habíamos visto que cuando en el numerador y denominador teníamos lo mismo, la fracción equivalía a 1. Y entonces es como si multiplicáramos este mismo valor, pero por un 1 disfrazado. Es lo que estamos haciendo, no estamos alterando el resultado. Más al detalle no puedo explicar esto porque ya lo habíamos visto anteriormente y si no se me van a perder. Y entonces realizamos la multiplicación numerador por numerador, 1 por raíz de 2 nos da raíz de 2. Y denominador por denominador, ¿qué tenemos?
aplicando las leyes de los radicales, cuando dos raíces se están multiplicando, las podemos juntar adentro de una raíz. Y entonces nos queda raíz de 2, 2 por 2. Entonces tenemos dos raíces del mismo índice, las introducimos en una y solamente estos números que se están multiplicando son los que ponemos adentro. 2 a la 2 nos da 4. Y raíz cuadrada del 4 nos da 2. Y de ahí proviene precisamente el valor que nos había dado con la calculadora. Entonces, ¡oh, magia! Vean cómo sí sirve todo esto de álgebra. Entonces, aquí ya depende de los gustos de cada quien. Puede que... Deja borro este círculo. Puede que quieran ocupar este resultado o puede que quieran ocupar este resultado. Ya vimos que es exactamente lo mismo. Luego, la otra función trigonométrica es el coseno. Bueno, aquí voy a poner de una vez el ángulo. Ya vimos que es de 45 grados. Ahí está. Entonces, coseno de 45. Esto es igual. Cateto adyacente, que sería 1, sobre la hipotenusa, que es raíz de 2. Si se dan cuenta, es curioso que el seno y el coseno del 45 nos da el mismo valor. Seguramente la calculadora nos va a dar raíz de 2 sobre 2. Y la tangente de 45 es igual cateto opuesto sobre cateto adyacente. Perdón, cateto opuesto sobre cateto adyacente. 1 sobre 1, y eso nos da como resultado 1. Y ya tenemos esos valores. Ahora, nada más voy a incluir estas tres funciones trigonométricas. ¿Por qué? Porque nosotros ya sabemos que las otras las podemos obtener a partir de estas. Por ejemplo, si yo quiero la cosecante de 45 grados, aplico el concepto de función recíproca. Y sé que para obtener la cosecante de 45, puedo hacer lo siguiente. 1 sobre seno de 45. Ocupo su función inversa. Y entonces, ¿cuánto es mi seno de 45? 1 sobre raíz de 2. Lo sustituyo. Cosecante de 45 es igual a 1, una línea más grande, y luego 1 sobre raíz de 2. Realizo esa división. Abajo tengo una fracción. Sabemos que es una fracción porque esta línea, al ser la más grande, es la principal. Y entonces nos está diciendo, arriba tienes un número entero, abajo una fracción. Para hacer la división, aquí le agregamos un 1 y multiplicamos en forma de sándwich. 1 por raíz de 2 nos da raíz de 2, sobre 1 por 1 nos da 1. Y este valor dividido entre 1 nos da raíz de 2. Entonces observen cómo, utilizando este concepto de funciones trigonométricas recíprocas, podemos obtener a partir de estos datos el resto de las funciones trigonométricas. Por esas razones que no las voy a mostrar. De hecho, si se dan cuenta, las otras funciones trigonométricas, por eso se llama recíprocas, es como si estuviera volteado. Vean, aquí seno es 1 sobre raíz de 2, y en la cosecante me queda al revés, raíz de 2 sobre 1. Entonces, de hecho, más adelante vamos a hacer en el siguiente video vamos a hacer un ejercicio parecido a este, en el que a partir de estos datos encontremos algunos otros valores, hagamos operaciones con ángulos. Y entonces, este es el primer ángulo importante. El de ángulo de 45 grados equivale a pi cuartos. Como lo trazamos, con ayuda de nuestra escuadra. Trazamos una recta que mida 1. Ponemos nuestra escuadra de 45 grados. En uno de los vértices trazamos la recta, la unimos con otra línea perpendicular. Ya verificamos que cuando que aquí este lado mide lo mismo que este, y se forma ese ángulo de 45 grados. Con la hipotenusa, perdón, con el teorema de Pitágoras, hallamos la hipotenusa y a partir de eso ya hallamos las principales funciones trigonométricas. Ahora bien, como les había comentado anteriormente, aquí podemos verificar que efectivamente cuando el ángulo es de 45 grados, ambos lados miden lo mismo.
Entonces, sí, en videos anteriores les había dicho, ahorita créanmelo, de que cuando los dos lados, los dos catetos miden lo mismo, el ángulo que se forma es de 45 grados. Y ahorita ya lo acabamos de comprobar con todo y el compás, que cuando yo puse el compás aquí, marqué el círculo y llegó al mismo punto. Precisamente porque los dos catetos miden lo mismo. Entonces, efectivamente, con esto, ahora sí ya podemos concluir que cuando los dos catetos miden lo mismo, el ángulo que se forma es de 45 grados. Y ahora sí, ya no es nada más hablando así, nada más al ahí se va, sino realmente ya es de 45 grados. Ya verificamos que efectivamente este ángulo es de 45 cuando los dos catetos miden lo mismo. Entonces, por ejemplo, si les llegan a pedir, les dan nada más el puro ángulo y dicen es de 45, no importa, pueden utilizar cualquier valor. A final de cuentas saben que los dos catetos miden lo mismo, utilizan el más básico, 1, 1, calculan la hipotenusa y obtienen todo lo demás. Ahora vamos con el otro ángulo, el de 30 grados. Vamos a hacer el mismo procedimiento que nosotros hicimos acá, exactamente lo mismo. El ángulo, el triángulo base, calculamos la hipotenusa y a partir de ahí nosotros calculamos las principales funciones trigonométricas. Les digo que es más teórico esto, no hay tantos ejercicios. Vámonos por el ángulo de 60 grados. Si se dan cuenta, entre más grande sea el ángulo, quiere decir que las líneas están más abiertas. Entonces, por ejemplo, tenemos este ángulo, vamos a suponer, son a lo mejor 30 grados. Si yo lo abro más, quiere decir que este ángulo va a estar más abierto. Serían ahí los 60 grados. Si todavía esas dos líneas las abro todavía más, quiere decir que el ángulo es todavía más grande, a lo mejor 70 grados. Entonces, entre más grande es el ángulo, quiere decir que mis líneas las voy abriendo más. ¿Por qué les digo esto? Porque nos va a permitir saber cómo utilizar las escuadras. Entonces, tomando como referencia este ángulo, si ahora queremos calcular el ángulo de 60 grados, quiere decir que estas dos líneas van a estar un poquito más abiertas. Así, más o menos, para que más o menos haya un ángulo de 60 grados. La otra escuadra contiene dos ángulos, uno que es acá y el otro que está aquí, pero un ángulo es de 60 grados y el otro es de 30 grados. Entonces, ¿cómo vamos a saber cuál es el de 30 grados y cuál es el de 60? Vamos a trazar nuevamente aquí una recta para no estropear esto. Trazamos una recta. Ahorita les digo de cuánto va a medir esa recta. Entonces ahora mejor de cambiar rojo, ahora voy a trazar un ángulo de 45 grados para utilizarlo como referencia. Entonces, si se dan cuenta, esta escuadra que parece más pequeña, los dos lados miden lo mismo y por esa razón este ángulo tiene 45 grados y este ángulo también tiene 45 grados. Entonces, por eso hacen estas escuadras de esta forma, para que recordemos los ángulos más importantes, 30, 45 y 60. Ahora voy a tomar esta escuadra a ver qué ocurre. Si yo la pongo así, vean, bueno, originalmente habíamos dicho que todo este ángulo era de 45 grados. Pero, si mi escuadra yo la coloco así, la línea que me sale está más cerrada. Quiere decir que el ángulo es más pequeño que este de 45 grados. Entonces quiere decir que si yo coloco mi escuadra así, este ángulo no es el de 60 grados. Las líneas deben estar más abiertas. Si yo mi escuadra la coloco así y trazo una línea,
Ahora sí, el ángulo que me dio como resultado es más grande que el de 45. Y tiene sentido porque estamos trabajando con un valor más grande. Entonces quiere decir que efectivamente este ángulo es de 60 grados. Esa es la forma en la que pueden ustedes identificar cuál ángulo corresponde a la escuadra. Entonces, si yo coloco mi escuadra así, este sería el ángulo de 30 grados. Lo acabamos de ver aquí, porque me da como resultado un ángulo más pequeño. Pero si yo coloco mi escuadra así, este ángulo sí sería el de 60 grados, porque me da un ángulo más grande. Entonces, para que no se les olvide, el ángulo de 30 está sobre el lado más grande de la escuadra. Y el ángulo de 60 está sobre el lado más pequeño de la escuadra. Y si de todos modos no se acuerdan, pues pueden hacer esto. O sea, toman como su referencia el ángulo de 45 grados y ya colocan su escuadra para saber cuál es el de 60. Y ya con esto podemos trabajar. ¿Y cómo se realiza? Exactamente de la misma forma. Déjenme nada más prolongo más esta línea. La prolongamos y vamos a trazar una línea que sea perpendicular a esta recta que tenemos aquí y que llegue hasta este punto. Y esa recta sería esta. Llegaría hasta acá. Y entonces con eso ya hemos creado este ángulo de 60 grados. Ahora bien, este ángulo también se representa en radianes. ¿Cuál es su representación en radianes? Pi sobre 3. Si nosotros realizamos la conversión, vamos a llegar a ese resultado. ¿Cómo realizamos la conversión a radianes? Sabemos que pi radianes equivalen a 180 grados. Queremos la equivalencia de este ángulo, 60, entonces lo ponemos donde están los grados. Y entonces nos hace falta este valor. ¿Qué hacemos? Aplicamos una regla de 3. El número de abajo lo multiplicamos por el de arriba del otro lado. 60 por pi, eso nos da como resultado 60 pi. Y luego el resultado lo dividimos entre el otro valor de arriba, entre 180. Y simplificando esto se puede simplificar 60 entre 180 nos da 1/3 de pi. Y si este 1 lo multiplicamos por pi, nos da como resultado pi tercios. Ahí está la equivalencia. Y entonces, ¿cómo funciona esto? Exactamente de la misma forma. Esta recta mide 1. Y si nosotros medimos todas las demás rectas, nos va a dar como resultado que aquí esta recta mide 2. Y si no me creen, vamos a hacerlo con el compás. Vean, voy a tomar como referencia esta recta. Ahora la hice más pequeña para que me cupiera el triángulo. Y se supone que si esta recta mide 2, quiere decir que 2 veces va a caber esta línea. A ver si es cierto. Aquí tenemos una vez nuestro compás. Ahora lo voy a mover. Uy, se me movió. Ahí está. Y 2. Observen cómo efectivamente esta recta mide 2, puesto que 2 veces, porque ¿cómo se los puedo explicar? Observamos que aquí mide 2, porque si nosotros, y aquí mide 1, si nosotros tomamos como referencia esta recta con nuestro compás, aquí nos está diciendo que esa recta cabe 2 veces. Es una forma en la que lo pueden ver, en la que lo pueden comprobar. Si esta recta mide 1, observamos que esta va a medir 2. Y lo podemos, no importa, a lo mejor 1 decímetro y este 2 decímetros. Este 1 metro, este 2 metros. 1 centímetro, 2 centímetros. Pero con ayuda de nuestro compás, como yo no tengo ahí directamente la regla, lo puedo verificar. De que si esta recta mide 1, quiere decir que en esta debe caber 2 veces. Y ya me moví. Tiene mucho que no ocupo el compás, ya hasta se me olvidó. Y efectivamente verificamos que el compás cabe 2 veces.
Incluso, otra forma de verlo, pueden verlo de la siguiente forma. Si yo tomo mi medida del compás, este 1, quiere decir que aquí cabe una vez. Y aquí cabe 2 veces. Entonces con esto ustedes se pueden acordar. Nos faltaría encontrar el valor de este cateto. Lo encontramos con teorema de Pitágoras. Voy a escribirlo, es que si no, no me va a caber. El teorema de Pitágoras, bueno, voy a escribirlo aquí y luego lo borro. Dice que raíz de hipotenusa al cuadrado es igual a cateto, con letras, cateto opuesto al cuadrado más cateto adyacente al cuadrado. Tomando como referencia este ángulo, este sería el cateto opuesto, este sería el cateto adyacente y este sería la hipotenusa. Queremos encontrar el cateto opuesto, lo despejamos de aquí y ¿cómo quedaría? Este que está sumando pasa restando, hipotenusa al cuadrado menos cateto adyacente al cuadrado es igual a cateto opuesto al cuadrado. Esta potencia la pasamos del otro lado como raíz y nos queda hipotenusa al cuadrado menos cateto adyacente al cuadrado y esto es igual al cateto opuesto. Perdón si me fui rápido con esto, pero todo esto ya lo habíamos visto, entonces para que no se aburriera. Ahora, voy a escribir directamente aquí la fórmula. El cateto opuesto es igual a la raíz cuadrada de la hipotenusa al cuadrado. La hipotenusa ya vimos que vale 2 al cuadrado menos el cateto adyacente. El cateto adyacente vimos que vale 1 al cuadrado y eso nos da igual a raíz de 3. Observen, 2 a la 2 nos da 4, menos 1 a la 2 nos da menos 1 sobre raíz, y esto es igual, 4 menos 1 nos da raíz de 3. Entonces ya tenemos ese valor. Ya tenemos ahora sí el cateto opuesto, y a partir de esto ya podemos obtener las funciones trigonométricas. Seno de 60 es cateto opuesto, raíz de 3, sobre hipotenusa, sobre 2. Luego, coseno de 60 es igual a raíz de cateto adyacente 1 sobre hipotenusa, sobre 2. Y la tangente de 60, esto es igual a cateto opuesto, raíz de 3, sobre cateto adyacente, que mide 1. Y raíz de 3 entre 1 nos da raíz de 3. Y aquí tenemos estos valores. Y entonces ya tenemos ahora sí los valores principales del ángulo de 60 grados. Ahora ya tenemos 45, ya tenemos 60, entonces ahora vamos con el ángulo de 30. Bueno, si no me creen, pues vamos a utilizar la calculadora. Vean, por ejemplo, seno de 60, ahí está, me da raíz de 3 sobre 2. Y si me dio este igual, pues quiere decir que todos también me van a dar el mismo valor. Ahora vamos con el otro ángulo. Ahora sería el ángulo de 30 grados. Para este no es necesario hacer un diagrama. Ahorita van a observar por qué. Nada más déjenlo, vuelvo a remarcar para que se vea claro, porque entre tanto borrón ya no se aprecia bien. Ahí está. Y aquí está este. Entonces, veamos. El ángulo de 30 grados lo podemos sacar de este mismo triángulo. Por eso fue que no me fui haciendo un orden 30, 45, 60. Me fui primero por el más fácil y a partir de este, pues supe
para este triángulo, y el de 30 va a ocurrir exactamente lo mismo. Acuérdense lo que habíamos visto anteriormente. Este ángulo y este son complementarios. Quiere decir que la suma de estos dos nos da 90 grados. No conocemos este ángulo. Entonces, si no lo conocemos, pues vamos a determinarlo. Voy a ponerle nada más una letra X, nada más para ejemplificar. Este ángulo de 60 más este ángulo que no conocemos, al ser complementarios, nos da 90 grados. Y entonces despejamos X, y esto es igual a 90 menos 60. Este que está a 60 que está sumando pasa restando, y X es igual a 30 grados. Entonces este ángulo mide 30 grados. Y si ahora nosotros tomamos como referencia este ángulo, ¿cómo quedarían los catetos y la hipotenusa? El cateto opuesto sería este lado, ya que es el lado opuesto a este ángulo. Les digo, ahorita no estamos tomando como referencia este, estamos tomando como referencia este ángulo. El cateto adyacente pues es el que está pegado a ese ángulo, sería este. Y la hipotenusa pues se sigue conservando igual. Y entonces ya no tenemos que volver a hacer todo el triángulo, ya que aquí tenemos nuestro ángulo de 30 grados. Podríamos volver a hacerlo nada más para comprobar, pero sería mucho trabajo. Y entonces de este mismo triángulo podemos sacar las funciones trigonométricas. Seno de 30 es igual cateto opuesto sobre hipotenusa, un medio. Luego, coseno de 30 es igual cateto adyacente, raíz de 3 sobre 2, sobre hipotenusa, 2. Y la tangente de 30 sería cateto opuesto, 1, sobre cateto adyacente, raíz de 3. Y ya tenemos los otros valores de este mismo triángulo. Ahora observen algo interesante. Habíamos visto que las funciones también podrían ser complementarias. Es decir, el valor de la función de un ángulo iba a ser igual al del ángulo complementario. Un par de funciones que nosotros habíamos visto eran el seno y el coseno. El seno de un ángulo, en este caso vamos a ponerle 60 grados, era igual, hablando de funciones complementarias, al coseno del ángulo complementario, 30. Y entonces, vean, seno de 60, raíz de 3 sobre 2. Y esto es igual, ¿cuánto me dio el coseno de 30? Raíz de 3 sobre 2. Vean cómo nuevamente volvemos a aplicar lo de ángulos complementarios, que nada más es una curiosidad. Entonces, como ven, primero se enseña bien a calcular los ángulos y todo eso, y ya después se enseñan estos valores, porque está involucrando varios conceptos, como por ejemplo, ¿por qué cuando el ángulo cambiaron los lados? Eso ya lo hemos trabajado antes, y sabemos que dependiendo del ángulo es como se nombran los catetos. Entonces por esa razón primero vimos todo eso, y ya que manejamos esto, ahora con este mismo triángulo calculamos el de los dos ángulos. También vimos la relación que existe, que son complementarios, a partir de eso las funciones complementarias y todo eso. Entonces si se dieron cuenta, a lo mejor algunos preguntarán ¿por qué no enseñaste primero estos valores y ya después ahora sí los problemas? Precisamente porque lo primero era familiarizarnos bien con el seno, coseno, todo eso, y ya que lo entendíamos y sabemos, sí, seno es una función, ya podríamos explicar esto, porque si no se me iban a hacer más bolas y apenas estábamos conociendo el seno. A grandes rasgos, el seno es el resultado que se obtiene de dividir dos lados. El coseno es el resultado que se obtiene de dividir dos lados, y la tangente es el resultado que se obtiene de dividir dos lados, y así sucesivamente.
¿Cuáles? Pues dependiendo de la función trigonométrica, los catetos o la hipotenusa o todo eso. Ahora, ya nada más para terminar este ángulo, el ángulo que tiene asociado en radianes es bisextos. Pi sobre 6. Y entonces estos son los ángulos más importantes. Existen otros dos ángulos que son 0 grados. Voy a ponerlo con otro color. Y estos sí son todavía más importantes. Son más fáciles de determinar. Ángulo de 0 grados. ¿Qué ocurre con ese caso? Cuando el ángulo mide 0 grados, el seno de 0, bueno, aquí sí le voy a poner esta línea para identificarlo. Ángulo de 0 grados, para que no se confundan con esta O. El ángulo de 0 grados, cuando el seno de 0 grados equivale a 0. Y el coseno de 0 grados equivale a 1. Existe otro ángulo que también es de vital importancia. Ángulo de 90 grados. Bueno, en radianes esto igual equivale a 0, porque quiere decir que las líneas ni siquiera se han abierto. Ángulo de 90 grados equivale a pi medios en radianes. Y pues ese es este ángulo, el ángulo recto. Con los senos y cosenos ocurre de forma inversa. El seno de 90 da como resultado 1. Y el coseno de 90 da como resultado 0. Entonces, incluso si se dan cuenta, hasta aparecen complementarios. 0 más 90 nos da 90. Vean, el seno de 0 es igual a 0 y su función complementaria, que sería el coseno de 90, da 0. Entonces vean cómo es lo padre de la trigonometría, que todo esto se va relacionando. Entonces, estos son los ángulos principales. Existen otros ángulos, como por ejemplo ángulo de 180 grados que ocurre, o el ángulo de 270 grados que ocurre, pero eso ya lo vamos a ver un poquito más a detalle, porque aquí les tengo una pequeña sorpresa. Trigonometría, esto nada más es la introducción, aunque ya llevamos varios videos, es nada más la introducción, porque esto se puede aplicar a todas las ramas de las matemáticas. De los últimos videos que vimos de álgebra, ¿qué fue lo que vimos? Cómo realizar gráficas de puntos en el plano cartesiano. Pues la trigonometría también se aplica en el plano cartesiano. Entonces, si se dan cuenta, todo lo que habíamos visto anteriormente lo estamos relacionando con trigonometría. Y bueno, ya en el plano cartesiano se ve qué ocurre exactamente con este ángulo 0, con este 90, con 180 y 270. Por esa razón es que nada más hasta ahorita vamos a dejarle aquí. Y ustedes dirán, ¿de qué sirve el ángulo 0? Vamos a suponer que tenemos esta recta. Y entonces tiene 0 grados. Pero esa recta, supongamos que empieza a girar hasta que nuevamente vuelve a llegar aquí. Entonces, es como si tuviéramos esta recta, así, y se empezó a abrir hasta que volvió a llegar al mismo sitio. Si nosotros lo vemos así, es como si hubiera dado una vuelta completa. Y sabemos que un ángulo que da la vuelta completa equivale a 360 grados. Entonces, si se dan cuenta, 0 grados equivale a 360 grados, ya que están llegando a la misma posición. Entonces, ahí sí se ve la aplicación. Quizá ángulo de 0 grados no como que no se ve tanta aplicación, pero como lo que acabamos de ver aquí, que todo esto ya lo habíamos visto de geometría, 0 grados es igual a 360 grados. Y entonces quiere decir que el seno de 0
es igual a seno de 360. Y esto da como resultado 0. Coseno de 0 grados es igual a coseno de 360. Y esto es igual a 1. Entonces les digo, a lo mejor el ángulo de 0 grados no parecía lo mismo, pero cuando esa línea dio toda una vuelta, dio un ángulo de 360 grados, pero llegó a la misma posición. Entonces quiere decir que 0 grados y 360 grados equivalen a lo mismo. Y si vuelve a dar otra vuelta, ahora serían 720 grados, que equivaldría a lo mismo, y así sucesivamente. ¿Qué más podemos decir? Pues creo que sería todo de momento. Incluso les digo, trigonometría se aplica en todo. De hecho, ¿por qué fue que no vimos de forma completa ecuaciones de segundo grado? Aunque en muchas secundarias sí las ven. Porque en las escuelas las ecuaciones de segundo grado las ven, pero más o menos. O sea, vimos una pequeña introducción, pero no las vimos a detalle. Sin embargo, en muchas escuelas no las enseñan así completas. Y para resolver ecuaciones de segundo grado se requiere también trigonometría. Por eso fue que álgebra lo corté así como a la mitad con la introducción de ecuaciones de segundo grado, porque también para ver trigonometría pues necesitamos saber ecuaciones, necesitamos una de la otra. Entonces por eso fue que decidí hacer así. Ya que sabemos hacer bien ecuaciones, le voy a cortar tantito, vamos a ver trigonometría y luego continuamos con álgebra viendo ecuaciones de segundo grado donde se va a necesitar. Ya lo verán en su momento. Y también para que no se aburran tanta X, tanta X, tanta X, tantita para que descansen de las ecuaciones. Vamos a despejarnos un poco con esto y luego ahora sí vamos a retomar ecuaciones. Entonces esto sería todo por el día de hoy. Mientras tanto yo me despido. No olviden suscribirse, dejar sus comentarios y nos vemos para el